toda la información. Listo. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Susana, gestora de terapia legal. Estamos en un mes especialmente sensible para todos los trabajadores independientes porque este mes se realiza la operación Renta 2023, la declaración anual de impuestos. Así que todos los que trabajamos de manera independiente con boletas a honorarios tenemos muchas dudas que están dando vueltas y precisamente quisimos hacer este webinar para poder ir despejando una de las dudas más frecuentes, que es ¿cuándo me conviene de verdad dejar de trabajar como independiente, dejar de boletear y constituirme en una empresa, formalizar todos estos servicios, empezar a tener toda una estructura? Me acompaña muy gentilmente José Miguel Sáez, él es abogado de la Universidad de Chile, experto en temas de derecho tributario. Él es parte del estudio Vergara y Sáez Asociados, así que él va a ser el que nos va a ilustrar sobre este tema. Ustedes saben que yo veo este tema desde el área de las cotizaciones previsionales, así que aquí vamos a ver todo desde el área de los impuestos. Así que le doy la bienvenida. Gracias, José, por estar aquí hoy día. Bienvenido a este webinar que ya es todo tuyo. Muchas gracias, Susana. ¿Cómo estás? Y nada, muy agradecido a todos los participantes del día de hoy. Súper. Cuéntame, José, ¿quieres presentarte, contar un poco de lo que tú haces normalmente o empezamos directamente con nuestro tema de hoy? Mira, algo muy cortito para que un poco me conozcan antes de empezar esta presentación. Bueno, mi nombre es José Miguel Sáez, como bien dijo Susana, y yo me dedico a área y temática tributaria. Es un poco la expertise que llevo ya en más de 10 años de experiencia. He trabajado en distintos lugares, digamos, que están orientados hacia esta área. Partí trabajando en una auditora, JMA, que actualmente es parte del Ernst Young igual como le gusta llamarse a ellos, y después estuve en el Servicio de Impuestos Internos, donde trabajé 6 años y terminé en un estudio jurídico que veía temas netamente tributarios. Y, bueno, ahora ya tengo mi propio estudio con Rocío Vergara, que es mi socio. Eso es un poco mi historial y mi vínculo al tema tributario. Entonces, conversando con Susana, tuvimos la oportunidad de ver qué temas eran bastante recurrentes, las personas con las que ya le tocaba conversar el día a día, y que pudiésemos de alguna u otra manera conversar en este webinar, para que resultara útil. Y la verdad, yo diría que el tema principal al cual llegamos tenía que ver con esto, que era la duda que le quedaba a emprendedores, emprendedoras, que estaban en un proceso de boletear, funcionando como profesional independiente, y la duda que les quedaba era, bueno, ¿qué momento es adecuado para dejar de este proceso boletario y constituirnos como una empresa, qué sé yo, formalizar en términos más estructurales lo que uno entiende como el desarrollo de su servicio o el negocio que uno va llevando a cabo? Entonces, te comprenderán que en cada uno de estos casos lo ideal es poder ver caso a caso, digamos, hay situaciones que pudiesen habilitar, por ejemplo, analizar esa situación, viendo cuáles son las consideraciones que a cada uno le toca vivir, digamos, en el desarrollo de su negocio, pero vimos por lo menos 3 puntos que nos parecían interesantes y que creemos que en general se debe tener ojo y que pudiesen servir como diría yo, como una voz de alerta, como un farolito, que quizás es el momento de hacer este cambio. Así que, Susi, vamos avanzando un poco en el PPT y ahora ir hablando al respecto. Vamos. Bueno, en primer lugar, Adelante. como ya la mayoría de ustedes tienen que haber visto, digamos, ya le ha tocado vivir, el proceso de ser un trabajador independiente, yo no sé si a alguno de ustedes antes le tocó estar contratado, ser un trabajador de lo que se entiende, digamos, trabajador dependiente del Código del Trabajo. Si pasaron a ser trabajadores independientes después de eso, hay ciertas ventajas que están asociadas, digamos, a desarrollar así los negocios. El primero tiene que ver con la libertad en la prestación de servicios. ¿Qué significa eso? Antes,
lógicamente nosotros estábamos limitados para el lugar donde estábamos trabajando, teníamos que seguir un poco las disposiciones que establecía nuestro empleador, el negocio que lleva el empleador, nosotros un poco nos seguíamos bajo esa línea. Una de las gracias que tiene ser trabajador independiente es que nosotros somos los que definimos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Que no deja de ser muy importante, porque siempre es un rum que uno tenía cuando normalmente trabajaba para otra persona. Escucha, si yo tuviese la oportunidad de ser yo el que tome estas decisiones, probablemente tomaría estas otras decisiones o lo haría de otra manera. Bueno, aquí está la oportunidad para poder hacerlo. Entonces, realmente es un primer cambio que es muy positivo cuando tú optas por ser un trabajador independiente. El segundo, que tiene que ver con el manejo de tiempo y el horario flexible. Me imagino que la gran mayoría de ustedes tienen muy claro que esto no significa que uno trabaje menos. De hecho, en la mayoría de los casos, todo lo contrario. Uno empieza a trabajar más, incluso cuando trabaja para otra persona. Pero si uno tiene una mayor capacidad de disponer de su tiempo. De manera que, no sé, pues yo les puedo poner mi ejemplo. Yo hoy día puedo ir a buscar a mis hijos al colegio. Algo que era impensado cuando yo trabajaba para otra persona, porque ahí tenía que cumplir un horario, era bastante más estricto la posibilidad de moverme dentro del día. Entonces ya tú tienes un beneficio asociado también a poder ser un trabajador independiente. Tú defines, por ejemplo, yo las reuniones las voy a hacer horario AM. Y horario PM me dedico al trabajo más de escritorio, qué sé yo, al desarrollo un poco al servicio que estoy prestando. Lo inventando, ¿eh? Pero para que tengan una noción, muchas veces también por un tema de orden uno lo puede hacer así y resulta bastante cómodo. Eso yo creo que uno de los beneficios también de ser trabajador independiente. Eh, yo también creo, y puse aquí como uno de los puntos que creo positivos, en que con el paso de los años se ha ido equiparando un poco la situación respecto a prestaciones de salud, bueno, y eso Sara tiene más claro, mucho más claro que yo, en comparación a lo que eran los trabajadores dependientes con los independientes. El problema que había antes con los trabajadores independientes es que, claro, quedaron un poco abandonados a su suerte en materia previsional, en todo lo que tenía que ver con las posibilidades de tener respaldo en materia de salud, qué sé yo. Hoy día, felizmente, tanto la norma como también, yo creo, la concientización de los mismos trabajadores independientes ha permitido que esa haya sido una brecha que hoy día se ha cortado muchísimo. Y que todo indica que con el paso del tiempo, o la idea por lo menos, es que llegue a ser. De hecho, ya en 2028, por ejemplo, las retenciones de la boleta de honorario van a ser las mismas que están vinculadas, digamos, a la que uno tiene como trabajador dependiente, el descuento que te hace la empresa en la que tú trabajas. Y por último, la autonomía. Yo creo que también ese es el último gran beneficio. Ya tú dependes absolutamente de ti en términos de cómo vas a desarrollar tu trabajo. Y esto te permite ir tomando decisiones que, por un lado, se orienten a entregar una mejor calidad, sea de servicio, sea del producto que tú quieres, por ejemplo, vender en el mercado, como también respecto a tu calidad de vida. Tú puedes organizar e intentar llegar a un punto medio que te permita también, en general, desarrollarte de la forma más integral posible y al mismo tiempo, profesionalmente, dar lo mejor de ti y que esto tenga los mejores efectos para tu cliente. Ahí podemos pasar sucia a la segunda. Gracias. Pero como todo en la vida, así como hay ventajas, bueno, también hay desventajas. ¿Cuáles podrían ser las desventajas que pudiese tener trabajador independiente? La primera es la incerteza laboral. Me explico. Seguramente antes, cuando tú trabajabas, si es que te tocó trabajar en forma salariada, digamos, para alguna empresa, a ti te entregaban trabajo para hacer. Entonces, tú no convivías con esta incerteza laboral. Ya, cuando tú eres un trabajador independiente, salvo que hayas estado directamente en el rubro de venta, ya tienes que salir tú a buscar clientes. Es distinta a la operativa y la lógica que tú tienes detrás. Independiente de lo que tú hagas, sea el servicio que tú desarrolles, todos tenemos ya que empezar a trabajar en nuestra área comercial. Tienes tú que hacer que salir ya un proceso mucho más proactivo a la búsqueda. Y bueno, indudablemente eso era algo que tú no tenías asociado, digamos, en las prestaciones anteriores. Entonces tienes que asumir que eso va a ser parte de tu nueva realidad. Y probablemente todos los que estamos hoy día en este webinar podemos dar fe a esa situación porque nos toca vivirlo día a día. Lo otro tiene que ver con la variabilidad de los ingresos. Lo mismo.
hoy día uno tiene plena seguridad de cuánto es lo que va a ingresar el próximo mes. Podemos sobrepasar las estimaciones que tenemos, que sería un caso ideal, pero también puede ser que en algún mes las ventas estén un poco más flojas. Entonces, algo que creo yo también uno va aprendiendo es a ver un poco más a largo plazo y decir, bueno, quizás el hecho que hayan 2 meses que no sean tan buenos se compensan con 2 meses que sean buenos. Y eso tiene que ver con conocer bien el rubro que uno hace y además conocer su propio negocio. En la medida en que uno probablemente lo va conociendo mejor, ya va a saber que hay meses, por ejemplo, que probablemente van a ser temporadas más bajas. Entonces eso hay que compensarlo con lo que son temporadas. Va a depender, por supuesto, de lo que uno haga. Hay algunos que, no sé, el verano, por ejemplo, tiende a bajar. Los que trabajan en el sector turismo es todo lo contrario. Va a depender por eso de lo que tú hagas, pero es algo con lo que hay que convivir y tener presente. Aun cuando lo que les comentaba antes de las diferencias, por ejemplo, que antes había respecto a materias de salud, por ejemplo, entre los trabajadores contratados y las personas que trabajan independientes y que boleteaban, más aún más allá que se ha venido cortando esta brecha, igualmente hoy día implica también una atención que debe tener el trabajador independiente. Debe tener presente y debe ser constante en ese tipo de obligaciones. Simplemente no puede dejarlas ya no es algo que uno puede dejar en manos del lugar donde uno trabaja. Ahora ya depende de ti. Entonces, eso también es un trabajo que uno debe hacer. ¿Por qué puse yo constancia? Aquí yo creo que es donde uno también, no sé si le ha pasado al resto, cuando uno empieza a trabajar solo, tú no te puedes mentir. Tú tienes que saber cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos. Quizás no eres tan ordenada, y bueno, va a tener entonces quizás pedir ayuda respecto al tema de esta obligación previsional de salud, tenerla presente, que alguien, o un Pepe Grillo, o alguien que esté detrás de esa obligación que te permita a ti desarrollarte el resto del negocio. Pero no todo va a depender. Si tú eres lo suficientemente ordenada o ordenado, probablemente lo va a poder hacer tú y no va a haber problema. Pero sí algo que tienes que tener presente. Y por último, está la dificultad de prever y organizar tu situación tributaria. Básicamente esto se debe a que no conocemos, podemos prever, pero no conocemos necesariamente cuánto es lo que vamos a percibir en cada ejercicio o en cada periodo. Entonces, de esa manera siempre va a ser un poco difícil determinar cuál va a ser mi obligación tributaria en abril del próximo año. Después le va a quedar mucho más claro lo que le estoy señalando, porque ahí vamos a poder hacer un comparable y vamos a poder definir qué te puede convenir dependiendo del caso que te estoy tocando hoy día. Gracias, Susi. José, perdón, me descompaginé en un minuto, pero ya me ordené. No, otra. Quería aprovechar de hacer presente algo con el tema de las obligaciones de salud y las obligaciones previsionales, y es que los trabajadores independientes, si somos desordenados, si se nos pasa por alguna razón, no podemos solucionar los problemas hacia atrás. Entonces tenemos que ser mucho más atentos, estar mucho más atentos que si fuéramos una empresa, porque si no nos quedan lagunas. Y eso obviamente puede ser un tremendo problema desde el punto de vista previsional. Ahora sigo con la siguiente lámina. Muy buen punto. Bueno, llegamos al punto entonces de cómo tributan los profesionales independientes. Ahí vamos avanzando. ¿Qué dice la norma? La ley sobre impuesto a la renta. Dice que todos los trabajadores que son independientes van a tributar impuestos de segunda categoría según lo que establece el artículo 42, número 2 de la ley sobre impuesto a la renta. Ahora, como sucede muchas veces en esta norma, se van a dar cuenta que se da una vuelta larga para poder mandarte a otro impuesto. Esta no es la excepción. ¿Qué dice el artículo 43, número 2? Justamente el artículo que viene después. Te va a decir que en el caso de los trabajadores independientes, este impuesto de segunda categoría, la verdad, te remite al impuesto global complementario. ¿Cuál es el impuesto global complementario? Me imagino que ya varios han tenido que tratar con él, o por lo menos tienen noción de qué se trata. El impuesto global complementario es el que pagan todas las personas naturales por todos los ingresos que han tenido en un periodo anual. Me explico. Aquí está, por ejemplo, lo que tú tuviste por boleto honorario. Pero también, si tú vendiste algo,
no sé, vendiste un auto, por ejemplo, y tuviste una ganancia en eso también tenés que ingresarlo a tu impuesto global complementario, porque entran todos los ingresos que tú has tenido. No sé, si alguien entra, por ejemplo, depósito a plazo, esos intereses que están sumando entran también dentro de la base del impuesto global complementario. Entran todos los ingresos que tú hayas obtenido dentro del año. Pero la norma te dice, lo que usted haya reunido por un horario, al tiro lo va a pasar acá. Inmediatamente entran directo. ¿Qué es lo que, el único pero que tiene previamente? Es que existe un recuadro en la declaración de impuestos en el formulario 22 que es directamente para la colecta horario. Y en ese caso te aparecen los ingresos brutos que tú tuviste y tú tienes dos posibilidades respecto a los gastos asociados a esos ingresos. El que la gran mayoría de la gente utiliza es el denominado gasto presunto. El gasto presunto es el equivalente al 30% de esos ingresos. Entonces, si tú, por ejemplo, ganaste 10, vas a tener ingresos presuntos, o sea, gasto presunto por 3. Y tú eso se lo descuentas a esos ingresos y ya vas a tener tu base imponible. Eso ya se lo sumas tú directamente al impuesto global complementario. Sin perjuicio en anterior, tú puedes optar también por determinar tus gastos de manera efectiva. Ahora, aquí, por favor, ojo, pestaña y ceja. Esto ya implica otro nivel de compromiso a la hora de tener bien clarita esa información, tener el respaldo de todos esos antecedentes. Porque la gracia que tienes cuando tú tienes la renta presunta, o sea, el gasto presunto, tú te olvidas. La norma, si tú quieres, te dice, ¿sabe qué más? No se complica la vida, aplica el 30% no hay nada que acreditar, es presunto, no hay ningún problema. ¿Cuál es lo que tiene el gasto presunto? Que sí hay que tener en consideración, especialmente cuando uno va subiendo los ingresos del paso de los años, por ejemplo, tiene un tope. Ese tope son 15 unidades tributarias anuales. Eso significa que eso es el máximo que yo puedo bajar como gasto presunto. Si yo empiezo a subir mis ingresos, y no sé, por ejemplo, tu gasto presunto pudiese estar ya al borde de 20 unidades tributarias anuales, lo siento en el alma, lo máximo que puedes bajar es 15. Ese es el tope que te da la ley, no más que eso. Ya en ese momento quizás sería recomendable empezar a analizar o empezar a determinar tus gastos de forma efectiva o analizar quizás cambiar de régimen tributario constituyendo una empresa para ese efecto. Y también me gustaría hacer un alcance, y es que casi siempre antes lo que ocurría es que las personas pagaban impuestos, por ejemplo, a través de la retención de sus boletas y a través de mecanismos que siempre lo que buscan es facilitar este pago de impuestos. Entonces, hoy en día, con todo este nuevo sistema de cotizaciones, las personas han sido más conscientes de este pago de impuestos y hay muchas que dicen como, pero yo antes no pagaba impuestos, ¿por qué ahora sí? Y claro, antes también pagaban impuestos, lo que pasa es que todo era mucho más automático para que fuera más sencillo para las personas naturales como nosotros. Entonces ahora estamos en la obligación de conocer no solamente lo previsional, sino que entender cuáles son los impuestos que tenemos que pagar. Eso, ojo, también con eso. Efectivamente. Ya, no se mareen con esto, por favor. La idea de poner esta tabla es para que ustedes sepan cómo funciona el impuesto global complementario. Si ustedes revisan, van a ver que hay distintos tramos. Hay 8 tramos. ¿Qué es lo que hace? Te va diciendo que por cada tramo tú vas a tener una tasa de impuesto global complementario. Y esto va a ser muy importante cuando veamos uno de los momentos en los cuales debemos definir si seguimos tributando bajo el sistema del boleteo o nos constituimos como empresa. Cuando ya deja de ser tributariamente más ineficiente seguir boleteando. Pero fíjense bien, cuando ven, por ejemplo, la columna de factor, ese factor es la tasa del impuesto. Entonces, el segundo tramo, por ejemplo, es un 4%. Entonces, cada uno de esos tramos va pagando esa tasa de impuesto que aparece ahí. No es más que eso. Así que, por favor, no se estresen cuando vean todas esas tablas con tantos números. Bueno, entonces, la pregunta que nos convoca. ¿Cuándo me puede convenir constituir una empresa? Y la idea es presentar 3 claves respecto a este tema.
Susana. La primera es la responsabilidad pecuniaria que hay detrás de los servicios que yo presto. Me explico. Susi, vamos a pasar a la próxima. En el caso del trabajador independiente, que sean los profesionales o los trabajadores que desarrollen sus labores, que emitan boletas de honorario, en caso de ser requeridos por indemnización de perjuicio, intentamos, algún cliente, por ejemplo, imputa algún grado de una mala praxis, por ejemplo, de parte, en este caso, del profesional o del servidor, algún tipo de negligencia o entienda que hay algún desarrollo deficiente en el servicio prestado o el bien que se adquiera, si él te demanda y termina ganando, por ejemplo, un juicio de estas características, tú como profesional o como trabajador independiente concurres con todo tu patrimonio. Eso significa que si el monto, por ejemplo, es oneroso, que termina cobrándote un tribunal entendiendo que hubo algún tipo de error, qué sé yo, puedes terminar teniendo que vender la casa, vender el auto, qué sé yo, tener que acudir a tu propio patrimonio para pagar esa indemnización de perjuicio. ¿Qué es lo que sucede cuando tú tienes una sociedad? Después vamos a revisar, digamos, que no todas las sociedades son iguales, pero para que tengamos una noción, ¿qué pasa cuando tú tienes una sociedad? Es la sociedad la que presta el servicio. ¿Qué significa eso? Que si también el cliente considera que no se cumplieron sus expectativas, que hubo algún tipo de actuar negligente, en este caso del profesional, de la persona que está desarrollando estos servicios, o que abiertamente hubo, no sé, algún tipo de una práctica, una mala práctica de su parte, de demanda por tal efecto, quien concurre con la responsabilidad en la sociedad. No eres tú, persona natural. Entonces, la sociedad tiene que concurrir con su patrimonio. Si la sociedad tiene algún activo, por ejemplo, oficina, computadores, qué sé yo, fotocopiadores, bueno, todo eso es parte del activo de la compañía. La compañía tendrá que vender y pagar esa deuda. Y uno como accionista, uno como socio, como dueño de la sociedad, concurre exclusivamente hasta el capital que aportó la sociedad. Entonces, un ejemplo. Tú hiciste una sociedad con un capital de 500.000 pesos. Es hasta ese monto el que concurre tu responsabilidad, esos 500.000 pesos. No más. Se llama el velo societario o el velo corporativo. Eso impide que la responsabilidad que está vinculada a una empresa termine en sus dueños, en sus propietarios. Por eso ahí también hay un tema que hay que revisar. Es importante aquí, y bueno, va a ser importante en general en todas las líneas que vayamos viendo, pero muy relevante que uno conozca bien el negocio y entienda los riesgos a los cuales uno puede estar vinculado. Hay, lógicamente, ciertos servicios, ciertas áreas que son más riesgosas, que, no sé, la responsabilidad tiene un hilo más fino de hasta dónde puede uno participar o no. O el tipo de servicio que uno presta está vinculado a hechos realmente que pueden resultar muy gravosos para el cliente si es que no termina resultando. Entonces, de esa manera estás expuesto a más riesgo. Si tú estás en esa situación, probablemente sería bueno que analices la posibilidad de constituir una sociedad para estos efectos. Susi, por favor, y la próxima, Pepe. Aquí yo le hice, no, aquí no aparecen todas las sociedades que existen, pero sí le quise presentar las que probablemente se utilizan con más frecuencia. Las primeras son las sociedades colectivas civiles y mercantiles, o mercantiles. Este tipo de sociedad, a diferencia de lo que les planteaba en el slide anterior, nos sirven para poder hacer este paraguas corporativo. ¿Por qué? Estas sociedades precisamente se definen a sí mismas porque no exista esta diferencia. Aquí los socios, quienes participan en la sociedad, concurren con su patrimonio detrás de ellos. Son sociedades que están desde los orígenes, probablemente, de las relaciones corporativas, y cuando empezaron a crearse las sociedades por su defecto. Entonces, no habían reconocido todavía este diferencial. Actualmente se utilizan en algunos casos. Por ejemplo, pensando en reorganizaciones o cuando la gente quiere reordenar una empresa familiar, las sociedades colectivas civiles, por ejemplo, permiten ingresar a menores de edad, algo que no te permite el resto de las sociedades.
Entonces ese es un motivo cuando, por ejemplo, dice, ¿saben qué más? Ya, es una sociedad familiar y quiero que también participen, no sé, pensemos en los preadolescentes, gente que todavía no cumple los 18, pero está ahí a puertas, ya, muchas veces utilizan este tipo de instrumentos, pero no son tan frecuentes como los siguientes que vamos a pasar ahora. El segundo es la sociedad de responsabilidad limitada, que sí es de amplia aplicación. Y como bien lo dice su nombre, aquí tenemos un claro ejemplo de una limitación de responsabilidad por parte de los propietarios. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de personas. ¿Qué significa eso? Que quienes constituyen la sociedad, quienes participan en ella, tienen un valor especial para el legislador, para la ley, cuando crea este tipo de sociedad. De hecho, es tan relevante que si alguien se quiere ir de esa sociedad o ustedes quieren incorporar un nuevo socio, tienen que cambiar los estatutos de la sociedad. Porque de verdad las personas que participan en ella son una entidad relevante para efectos de este tipo societario. Entonces, ¿y por qué hago el alcance de esto? Porque vamos a ver que hay una diferencia con las denominadas sociedades de capital, que son la sociedad anónima o sociedad por acciones, donde ya la persona del accionista no es tan relevante. Es una sociedad que está mucho más orientada a la generación de ingresos que la participación de personas para poder desarrollar, por ejemplo, alguna actividad económica. Salto entonces a la sociedad anónima. La sociedad anónima, bueno, hay abierta y cerrada, dependiendo si tú trabajas en bolsa, por ejemplo. Y este tipo societario es el típico caso de una sociedad de capital. Aquí no es tan relevante quiénes son las personas que participan. De hecho, pensemos, por ejemplo, en una sociedad anónima abierta. Ustedes ven, por ejemplo, cómo sucede en la bolsa. Entran, salen, se mueven los accionistas todo el día. Existe un registro accionista, por supuesto, pero algo que lo tienen que ir modificando a cada rato y la verdad cada cierto tiempo lo van cerrando porque si no sería una locura. En un solo día una persona puede entrar, salir, volver a entrar, porque no es relevante en definitiva quiénes son las personas, los accionistas detrás. Lo relevante es el aporte que hacen en la empresa. Porque es una empresa que tiene por finalidad generar ingresos. Es una empresa que lucra. Esa es su lógica. Y cuando se creó, estaba pensado para eso, para inversionistas. No tanto para gente que trabajara en la sociedad. Nació posteriormente, varios años después, yo diría como al alero de la sociedad anónima, la sociedad por acción. Es una sociedad de la hermana chica, que tiene el mismo espíritu. También, eso es una sociedad que está pensada, o nació más bien pensada, para ser una sociedad de capital. Una sociedad donde la gente puede invertir y generar lucro a través de esa compañía. ¿Cuál es la diferencia con la sociedad anónima y que la ha hecho tan popular? Es que la sociedad anónima te exige como mínimo que hayan dos accionistas. Algo parecido pasa con la sociedad de responsabilidad limitada. Como sociedad, te exige que haya alguien asociado. Y por ende, tiene que haber a lo menos dos personas. De hecho, en la sociedad anónima creo que el mínimo son 500. La sociedad anónima abierta, perdón. O sea, estamos hablando de que siempre participe mucha gente. En la sociedad por acciones puede participar muchos accionistas, creo que hasta 50 en tope, pero puede haber un solo accionista. Eso es interesante, porque eso es la diferencia con todos los otros tipos societarios que vimos. Y por último, tenemos la denominada empresa individual de responsabilidad limitada, que, como ustedes podrán observar en su denominación, por algo el legislador, la ley le puso empresa, porque probablemente aquí no estamos presenciando una sociedad. Nunca va a ser una sociedad, porque siempre va a estar constituida por una sola persona. No hay una asociación con alguien. Pues la sociedad por acciones sí puede tener más de una persona, entonces puede haber esta asociación. La empresa individual de responsabilidad limitada es una sola persona, pero que utiliza un paraguas muy parecido al de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces se creó precisamente para esos efectos, que tú puedas tener esa responsabilidad acotada de tu sociedad, pero para efectos de un solo propietario. ¿Cómo se hizo? Se creó esta figura y está la empresa individual de responsabilidad limitada para esos efectos. José, una pregunta que a mí me han hecho muchísimo. Dentro de esta sociedad, de estos tipos que tú nos estás mencionando, ¿en dónde estaría la sociedad de profesionales, que es una de las sociedades de moda ahora porque son las que están exentas de IVA? Exactamente. Mira, el año pasado fue toda una discusión respecto a dónde se metían las sociedades profesionales.
antes de que el servicio sacara la circular 50, que la tiene que haber sacado, no sé, en agosto del año pasado. El terreno de la especulación dio para todo. Y dijo, mire, la verdad, cualquier sociedad podría ser para estos efectos, que sí. ¿Qué dijo el servicio? Dijo, miren, las sociedades profesionales han existido hace muchos años atrás. Ahora se pusieron de moda porque, claro, está la posibilidad de inhibir el efecto de IVA, por ejemplo, si es que tú pudieses calificar como contribuyente de hecho grado de IVA por la modificación que le hizo la norma a fines del 2021 y que empezó a regir desde enero de este año. Y dijo, nosotros hemos emitido oficio en el pasado en donde hemos dicho cuáles son las características que tiene que tener una sociedad profesional. De partida tiene que ser una sociedad de personas. Y como les comentaba antes, eso significó automáticamente que tanto la sociedad por acciones como la sociedad anónima están fuera. Ya no pueden ser sociedades profesionales. Y luego, y yo diría que fue lo que generó más controversia, ¿no?, dijo, las empresas individuales de responsabilidad limitada no son sociedades. Y esta es una sociedad de profesionales. Por ende, sáquenmela también dentro del grupo. Entonces, el requisito es que sea una sociedad profesional. ¿Cuáles son las posibilidades hoy día que da el legislador? Principalmente, y la que se ha utilizado hoy día en su gran mayoría, sociedad de responsabilidad limitada, eventualmente pudiese calificar también las sociedades colectivas civiles y comerciales o las sociedades en comanditas simples, que no la puse yo acá, la sociedad en comandita, hoy día sí es una sociedad que está bien en desuso, pero es una especie de asociación reconocida como una sociedad en la cual una de las partes es gestor, trabaja en la sociedad y la otra aporta capital. Tiene una especie de dualidad entre los socios. Pero por su naturaleza termina resultando un poco engorrosa. Entonces la gente dice, es preferible de repente hacer una sociedad responsable ilimitada, y no sé, si de repente quiero participar con otro, con otra sociedad o con otra persona, hacer una cuenta por participación, un contrato de esas características, por ejemplo, en donde tengamos un objetivo común para un negocio. Pero esas son hoy día la sociedad. Yo me la jugaría porque del 100% hoy día el 95, 98% son sociedades de responsabilidad limitada. Gracias, José. Paso entonces. La Pasamos. siguiente. Pasemos al siguiente. Bueno, este es el primer caso, que tiene que ver con la responsabilidad en la que pueden incurrir los socios. Y dónde está el momento en que quizá uno pudiese, por un tema de protección a ser socio, pensar en constituir una sociedad. Esto ya tiene que ver mucho más con el día a día, y puede que a alguno de ustedes le haya tocado vivir esta experiencia, que tiene que ver con el financiamiento formal. Desarrollemos un poquito este tema. Susi. A ver, si tú, por ejemplo, deseas realizar una inversión, estoy pensando como tú, dueño, propietario, día profesional independiente, por ejemplo, y requiere de un apalancamiento, una institución financiera, principalmente los bancos, ya habrás notado, si es que en algún momento te ha tocado ir a pedir este financiamiento, que en general los bancos no les gustan a los trabajadores que boletean. Es muy duro decirlo. ¿Cuál es el motivo? En general, aversión al riesgo. No le gusta al banco, asume que un trabajador que boletea puede tener incerteza laboral y sí o sí la variabilidad de ingresos, que es una realidad, como lo comentábamos antes, de la gente que desarrolla este tipo de servicios. O sea, es una realidad. ¿Qué le gusta a los bancos? Los sueldos fijos. Y lógicamente, dentro de lo posible, son lo más alto. Ellos quieren tener la tranquilidad y la seguridad de que les van a ir pagando, por ejemplo, sea el dividendo, sea el crédito que tú vayas pidiendo. Y normalmente cuando tú tienes un contrato y sabes que vas a recibir ese monto, los bancos tienden a suspirar y decir, bueno, aquí pareciera ser tengo más seguridad que me paguen mes a mes. Incluso tengas trabajos donde boletees con montos relativamente altos. Ahí me ha tocado ver varios clientes donde boletean alto y los bancos igualmente respingan la nariz y te empiezan a decir, ¿qué cosa tiene? No es algo que les fluya. Entonces, lamentablemente también es uno de los datos que uno tiene que tener presente. Si es que quieres hacer una inversión, probablemente si boleteas
vas a tener una dificultad ante los bancos. Esa es una realidad que también hay que convivir con ella. Y ojo, una inversión desde el punto de vista propio. A mí me pasó cuando quería un crédito hipotecario con mi familia, no era para comprar algo como de la empresa o algo así, y castigaban las boletas a honorarios. ¿A qué me refiero? Es que si uno ganaba un cierto monto, el banco suponía que uno ganaba aproximadamente un 30% menos para poder evaluar si es que efectivamente tenía los ingresos para poder optar a ese crédito hipotecario. Así que Efectivamente. no solamente con inversiones que digan relación con el negocio, es que los bancos siempre están pendientes de este tema de cómo uno obtiene sus ingresos. No, pero estaba pensando precisamente en las inversiones de los dueños. Son las inversiones de los dueños las que tienen más dificultades. Vamos avanzando. Bueno, lo que le comentábamos antes. En general, ¿qué se puede hacer para disminuir estas dificultades que te pueden presentar las instituciones financieras? Puedes constituir una sociedad. ¿Y qué haces? Te contratas por esa sociedad. Uno puede decir, oye, pero estoy haciendo lo mismo, me estoy dando la vuelta. Da lo mismo al banco. El hecho de ver que tú tienes un sueldo fijo ya les genera un alivio. Y de verdad, créanme que me ha tocado ver más de algún caso que se puso de esa manera. Y el banco quizás, teniendo más o menos los mismos ingresos, sí te puede dar un préstamo si es que tú estás contratado y no si estás sujeto a boletos de honorarios. Así que así opera, es una realidad, nos puede gustar o no, pero sin duda algo que uno debiese tener presente, especialmente si estás pensando en hacer una inversión al corto o mediano plazo. Sí, hay solamente un alcance para que lo tengan en cuenta, es que no basta con que uno diga, el banco no me aceptó como honorario, así que voy a autocontratarme, también si solicitan cierta antigüedad en el contrato. Así es. Entonces, por eso uno tiene que ir mirando esto hacia un mediano o largo plazo, pensando en lo que se pueda venir en unos 6 meses, un año, para poder demostrar que ya lleva un tiempo en esa misma calidad laboral. Efectivamente. Lamentablemente, además, ahora, en estos tiempos, los bancos están incluso un poco más quisquillosos de lo que estaban hace, no sé, un año y medio. Está un poco más difícil hoy día acceder a crédito. Ya los bancos están muchísimo más cautos a la hora de prestar plata. Entonces eso ha hecho que la vara con la que miden a los clientes puede ser bastante alta y de repente te piden remuneraciones bien importantes para inversiones que uno puede pensar no son tan altas. Te piden líneas de ingreso bastante importantes. Bueno, y vamos a el tercer dato o tercera clave, que algo les adelanté antes cuando vimos, ¿se acuerdan ese? Le mostré cómo operaba, digamos, distintos tramos del impuesto obrero complementario. Bueno, la eficiencia tributaria. ¿En qué momento probablemente debemos analizar si tributariamente nos conviene? ¿Sigue siendo provechoso seguir operando bajo un sistema de boletas y no pensar ya directamente a pasar a una sociedad? Como habrán notado en ese cuadro que les quise presentar ahí, precisamente el motivo por el cual se los mostré es porque el impuesto obrero complementario es de carácter progresivo. ¿Qué significa esto? Aumenta el impuesto que tú vas a pagar en la medida que aumentan tus ingresos. Entonces, si tú vas superando los tramos, por ejemplo, vas a tener altas probabilidades de que te toque tributar más, con una tasa superior. Entonces, ¿cuál es el análisis que uno debiese tener? Así, a primera línea. Este es un análisis rápido en que estoy operando. Las sociedades, a diferencia de las personas naturales que tenemos este impuesto progresivo, las sociedades tributan bajo el impuesto de primera categoría, que es el impuesto corporativo, y ese es de tasa fija. ¿Cuál es la tasa del impuesto, la tasa regla general, digamos, del impuesto de primera categoría? Es un 27%. Pero, si tú calificas como un contribuyente PYME, que tienes que cumplir, por ejemplo, cierto tope de ventas, qué sé yo, un capital también que llegue hasta cierto monto. Si tú cumples eso, yo diría que ya son montos relativamente altos. La mayoría de los emprendedores debiesen entrar dentro de ese rango, van a calificar como PYME.
La tasa fija que te van a cobrar va a ser un 25% y no un 27%. Y además vas a poder rebajar todo el crédito fiscal que paga la empresa. Me explico. Si tú en el futuro haces retiros de esa compañía, retiros tú como dueño, digamos, retiras plata, te va a tocar pagar el impuesto complementario respecto a esos retiros, pero la norma te permite rebajar el impuesto que pagó la empresa. ¿Por qué? Porque se entiende que está en la misma utilidad. Entonces, esa norma ya anticipó pago del impuesto, cuando lo pagó la empresa. Entonces tú tienes que pagar la diferencia, la verdad. Todos los impuestos que determinan pagando y entrando al fisco, como línea final, si tú quieres, termina siendo termina siendo lo que pagamos las personas. Entonces, por eso opera de esa manera. Hacemos el tuit. Entonces, ¿cuál es el tramo al cual yo hacía referencia que ya tenemos que tener ojo? El sexto tramo. Si ustedes revisan, que pues van a tener la oportunidad, porque ahí va a quedar aquí el PPT, el PowerPoint, se van a fijar que el sexto tramo ya tiene una tasa de un 30,4%. ¿Se acuerdan que les dije que el impuesto de primera categoría, regla general 27%, o si les pide 25%, ya estás en presencia de una tasa impositiva más baja que la que tendrías que pagar si es que estuvieras boleteando. Entonces, en ese momento, cuando tú llegues a estos montos, debieses analizar seriamente si te conviene seguir tributando por boletas de honorarios. Para que tengamos una noción, porque la norma dispone en UTM, en unidades tributarias mensuales, estos tramos. Entonces va variando mes a mes. Todo va variando por efecto del IPC. Pero si nosotros vemos hoy día, por ejemplo, el impuesto al complementario con la UTM del mes de abril, debiésemos estar en consideración de que estamos hablando de utilidades anuales de alrededor de 66 millones, un poquito más, como 66,100, por ejemplo. Y si eso nosotros lo prorrateamos en 12 meses, que ya lo dijimos antes, eso no necesariamente aplica a los que boletean. Probablemente van a haber meses en que pueden ganar más que eso y puede haber meses que ganen menos que eso. El promedio. Si lo tiramos una línea y lo dividimos por 12, es alrededor de 5,5 millones de promedio mensual. Si tú estás dentro de ese rango, sería bueno que analices seriamente la posibilidad de constituir una empresa, porque ya tributariamente la forma en que estás llevando el ingreso de esa utilidad ya no termina resultando conveniente. Estás pagando más impuestos del que deberías en teoría, porque como una empresa bien organizada, podrías tributar de una forma mucho más óptima ese monto. Lo que les contaba un poquito antes. Recordemos que, y esto lo vimos, por ejemplo, cuando vimos el tema de las responsabilidades, la sociedad y los dueños son personas distintas. ¿Qué significa eso? No es que, mi empresa generó tantas utilidades, perfecto, me lo voy a gastar. No. Tú tienes, si quieres utilizarla como persona natural, tienes que hacer un retiro de esos ingresos. O si es una sociedad de capital, la que llamamos sociedad anónima, o SPA, una repartición de dividendos, se reparten dividendos, que es la forma en que la empresa le hace llegar a los dueños las utilidades que ha obtenido. En ese caso, por esos retiros o por esos dividendos que te toque pagar, vas a tener que pagar complementarios. ¿Se acuerdan que les comenté que este impuesto te hace gravar todas las utilidades que tú debes tener en ejercicio? Bueno, esta sería una de esas utilidades. Entonces, cabría dentro de este saco que te olía a pagar todos los ingresos que has tenido tú como persona natural. Pero no lo tienes que tributar completo. Le tienes que rebajar lo que pagó ya la empresa por él. Tienes que, solamente esa diferencia es lo que te va a corresponder tributar. Entonces, también algo que tú tienes que tener atención. ¿Y qué es muy relevante respecto a este tema? Es que también lo que tú puedes hacer, y que yo creo que es lo óptimo, además, si tú tienes una empresa, tú puedes contratar. Me explico. Estamos claros que esto no va a ser el típico contrato de trabajo que uno tiene según el Código de Trabajo, digamos. No existe una subordinación porque, bueno, la empresa
eres tú eres el dueño. Entonces sería como raro que tú estés subordinado a ti mismo. Entonces, ¿qué ha hecho el Servicio de Impuestos Internos? Y esto ya lo tiene absolutamente establecido hace muchísimos años. Dice, yo le voy a reconocer que usted tiene derecho a un sueldo empresarial en la medida que usted trabaje en esa empresa. Esto es bien importante. Si tú tienes una sociedad de inversiones donde de verdad solo recibes, porque eres dueño, digamos, pero tienes otra persona encargada, tú no tienes nada que ver con lo que desarrolla la empresa, no te puede tocar un sueldo empresarial. Tienes que estar trabajando para la empresa para que pueda pegar ese sueldo empresarial. Pero estoy pensando precisamente en la gente que actualmente está boleteando. Si tú haces una sociedad, probablemente vas a restar ese servicio de la empresa. Entonces, sí lo puedes hacer y sí se va a justificar en este caso el sueldo empresarial. ¿Cómo opera en ese caso? Bueno, vas a tener un sueldo. ¿Qué significa eso? Que vas a tener que tributar por ese sueldo el impuesto de segunda categoría, como todos los trabajadores asalariados de este país, todos los que están contratados. Pero al mismo tiempo, eso es un gasto para la empresa. La empresa va a rebajar eso de sus utilidades, pensando en el impuesto que va a tener que pagar la compañía en abril del año siguiente. ¿Por qué? Porque se entiende que es perfectamente natural que la sociedad necesite contratar gente para poder desarrollar sus servicios. Y para estos efectos, el sueldo patronal es porque hay una persona que está desarrollando un servicio y le permite a la empresa generar utilidades. Es un gasto necesario para producir. Así que tributariamente es válido como gasto. Así que lo que entra por un lado se reduce por el otro. José, mira, yo sé que al término del webinar nosotros vamos a dar la palabra para las preguntas que puedan existir, pero aquí hay una pregunta que creo que amerita interrumpirte un momento. Sí, perfecto. Pregunta Andrea si al hablar de utilidades es el monto total de las boletas. Entonces, aclaremos un poco los conceptos porque pareciera ser que, o sea, estamos hablando de dos figuras distintas y tenemos que dejar bien claro por qué estamos hablando de estas dos figuras distintas. Perfecto. Andrea, mira, Andrea, ¿qué pasa cuando tú boleteas o emites factura en el caso de una empresa? Esos son los ingresos propiamente tales. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que va ingresando a tu compañía? Claro, uno podría decir, oh, no sé, boleteé este mes por 10. Estupendo. Generé 10. La pregunta que uno tiene que hacerse, ¿realmente generaste 10? ¿No hay gastos asociados, por ejemplo, a esa generación de ingresos? Porque la utilidad, ¿qué es? Es la diferencia entre lo que tú vendiste contra lo que te costó vender. Probablemente tú has incurrido un gasto. Este es el típico ejemplo que yo pongo, digamos, en mi clase de Derecho Tributario con los alumnos de la universidad, pero termina siendo útil. El del zapatero. El zapatero vende zapatos por 20.000 pesos. Entonces uno dice, fantástico, tuvo un ingreso de 20.000 pesos, perfecto. Pero uno tiene que pensar, bueno, pero para poder hacer el zapato, tuvo que comprar cuero. Realmente tuvo que comprar hilo. Las suelas de goma también se tienen que comprar. Yo no sé si el zapatero en sí mismo es el encargado de confeccionar el zapato. Quizás llegó un punto en que ya no daba abasto y tuvo que contratar también otro zapatero para que lo pudiese ayudar. Todos esos gastos en que tú tuviste que incurrir. Y probablemente si tú sumas todos esos costos de gastos, te das cuenta que en ese zapato que tú vendiste en 20.000, te gastaste 13.000. Entonces, ahí lo que uno tiene que pensar es, ¿la utilidad que yo tuve fueron los 20.000? No. La utilidad que tú tuviste fueron 7.000, que son los 20.000 en que tú vendiste, menos lo que te costó producir ese zapato. Esa es la utilidad, si uno quiere. Y eso es lo que tributa el impuesto a la renta. No tributa por la última línea de las boletas ni la última línea de las facturas. Así opera el impuesto a la renta. Lo que te hace tributar el impuesto a la renta es precisamente la utilidad que tú has generado en el ejercicio. Si no, pagaríamos el bien, una locura de impuesto. Gracias. Gracias por la aclaración. Después, al término, vamos a dar la palabra también para que puedan hacer más preguntitas. Bueno, muchas gracias. Estos eran un poco los 3 tips a los que yo quería llegar y que espero que, pues si a alguno de ustedes le ha tocado estar en esa situación o
estén pensando que les pudiese afectar, ya les puede servir por lo menos como una alerta, diría yo. A lo humano es para revisar. En estos casos, yo intento no dar jamás una respuesta base, decirle, si usted se encuentra en situación, denle nomás, cámbiese a una empresa. No, pero sería bueno que en ese momento usted se asesorara. Dijeran, ¿saben qué más? Ya, déjeme preguntar bien si es que me conviene o no pasar a ser una empresa. José, muchísimas gracias por este webinar. Aquí yo creo que quedó súper claro. O sea, si estamos desarrollando una actividad que de alguna manera corremos cierto riesgo dentro de nuestra profesión, si vemos que ya tenemos un flujo de ingresos más o menos grande, si vemos además que los impuestos que estamos pagando en este minuto eventualmente podrían, como decías tú, ser más eficientes a través de otra figura, aquí claramente no tenemos que lanzarnos a la piscina así con los ojos cerrados, pero sí tenemos que buscar a alguien experto que pueda darle una mirada objetiva y con base a todos los antecedentes que nosotros tenemos para poder buscar acciones que sean más eficientes para cada uno de nuestros casos. No basta con que yo diga, mira, tengo mis boletas y no importa, me voy aquí hasta el infinito porque esta es la manera que elegí. Uno tiene la flexibilidad hoy en día, uno no quiere decir que si empezó de una manera tiene que terminar de esa misma forma, y por lo mismo existen distintos caminos. Ahora, en estos caminos hay que tener muchísimo cuidado en quién es la persona que lo está asesorando a uno. Hay que tener confianza en esa persona para poder tomar la decisión correcta. Y sobre todo hay que entender, obviamente uno no va a entender lo técnico puntual como este gráfico que nos mostró José, pero sí hay que entender en términos generales qué es lo que uno está haciendo y de qué manera se va a transformar para poder saber que efectivamente la decisión va bien encaminada. Así que, bueno, te doy muchísimas las gracias por este webinar, creo que fue muy aclarador. Vamos a en este minuto ponerle pausa a nuestra grabación y vamos a abrir en este minuto las preguntas para que vayan levantando las manitos las personas que tengan alguna duda.